Escuchas desde Meneses, en el centro de Cuba, una voz para la familia, anunciando la buena noticia. ¡Qué alegría, qué gozo y qué deleite! Unidos andar en comunión. Comienza En el Día del Señor, con el Padre Carlos Peteira. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos de Una Voz para la Familia. Soy el Padre Carlos, comenzando estos primeros días del tiempo sagrado de la Cuaresma. Estamos en el primer domingo de Cuaresma. Las lecturas de este primer domingo de Cuaresma son del libro del Génesis, capítulo 2, la lectura de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, y el Evangelio de San Mateo, como todos los años, comenzando con las tentaciones de Jesús en el desierto, del capítulo 4 de San Mateo. Hay una película que no podemos dejar de ver en la vida y es justamente La vida es bella. Y en esa película el papá del niño en un campo de concentración trata de asumir todo lo que significa el horror de la guerra, pero no hacerle pasar ningún momento difícil al hijo. Quiere que su hijo entienda que está de alguna manera como en un juego en el que hay que superar algunas metas. Así como el padre de ese pequeño, de Benigni, en La vida es bella, también Jesús ha querido asumir nuestro rescate para darnos vida en abundancia, hacer que la vida sea bella, asumiendo todo el dolor humano para salvarnos, y así se decide a subir a Jerusalén y entregarse por todos nosotros. ¿Por qué la Cuaresma? ¿Por qué la cruz? Y la respuesta es contundente. Porque existe el mal, porque existe el pecado. El mundo moderno, en su rechazo de Dios, rechaza también el pecado. Porque obviamente la misma palabra pecado, la realidad del pecado, supone una visión religiosa del mundo y del hombre. Si se elimina a Dios del horizonte del mundo, entonces no podemos hablar del pecado. Al igual que cuando se oculta el sol, desaparecen las sombras. La sombra solo aparece cuando hay sol. Bueno, cuando está Dios presente, entonces, en verdad, se nota todo aquello que no sea Dios. Del mismo modo, el eclipse de Dios lleva necesariamente al eclipse del pecado, al no tener conciencia del pecado. Y por eso el sentido del pecado, el realmente llegar al arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestras ofensas, solo se alcanza cuando redescubrimos el sentido de Dios, cuando nos damos cuenta que el pecado no es una travesura nada más, no es solo un fracaso, una equivocación, no, es una ofensa al Señor. Qué bien que lo expresa el Salmo 50, cuando el rey David, con ocasión de su doble pecado de adulterio y de homicidio, dice: contra ti solo pequé. Está hablando, claro, de un pecado gravísimo, ¿no? Del adulterio y del homicidio. Sus manos están manchadas con sangre, pero el rey David en su salmo, ¿a quién le pide perdón? En primer lugar, por supuesto, todas las consecuencias en el plano humano y social, pero lo primero, contra ti solo pequé. El dolor, el arrepentimiento es por la ofensa al Señor. ¿Cómo va a responder Dios a esa actitud? ¿Cómo se opone el Señor a la realidad del pecado? Y justamente se opone al pecado para salvar al pecador. Dios no tolera el mal y por eso no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.
Contra este plan de salvación el diablo se va a oponer con todas sus fuerzas y por eso lo vemos hoy en el Evangelio, así como lo vemos en la primera lectura del pecado original. Las tentaciones de Jesús en el desierto son la demostración de lo que siempre se repite en la historia humana. El diablo se opone con todas las fuerzas al plan salvador de Dios. Por eso entrar en el tiempo litúrgico de Cuaresma significa ponerse del lado de Cristo y afrontar ese combate espiritual contra el espíritu del mal. La táctica del demonio siempre es la misma, ya la conocemos, no tanto con Cristo y así será también con nosotros, proponiéndonos esperanzas mesiánicas. El diablo trata de apartarnos del camino de la cruz y prometernos falsamente esperanzas mesiánicas, de bienestar económico, convirtiendo las piedras en pan, buscando el aplauso, con la idea de tirarse desde lo alto del templo, y el afán del poder, a cambio de postrarse en adoración ante el mismo diablo. Hechos que vemos a nivel personal, pero también a nivel social en el mundo que nos toca, que no se pacta por ganar bienestar económico, por buscar el aplauso, y ni hablemos por aferrarse al poder aún a costa del sufrimiento de todo un pueblo. Vamos a entrar en el combate, en el tiempo de Cuaresma. En estas tentaciones también nosotros nos conocemos muy bien. Como Jesús, nos toca también a nosotros entrar en el combate y ratificar nuestra firme voluntad de seguir a Cristo hasta la cruz. Que la Virgen nos acompañe en este camino cuaresmal que queremos vivir con toda generosidad, mirando a Cristo, siguiéndolo a Él. Que Dios los bendiga.